Claro, acá hay un cartel que dice comenzó a grabar. Ahí Listo. está. Ya está. Al fin. Bueno, voy del celular. Bien. Entonces, era cuestión de probar. Entonces, volvemos a presentar. Los tejidos Ahí va. conectivos. Los tejidos conectivos. Muy bien. Entonces, lo que les decía es que ya vimos tejido epitelial y ahora vamos a empezar con tejido conectivo hasta que termine la clase. Tal vez no terminemos hoy, pero como tenemos más tiempo, podemos darnos el lujo de explicar y tardar más para este tipo de cosas. Les decía que el tejido epitelial es el que recubre todas las superficies del cuerpo y el tejido conectivo es el que tiene varias funciones. Una de las funciones es ser la base del tejido epitelial. Y otras funciones son los sostenes, por ejemplo, el tejido óseo es tejido conectivo, el tejido del cartílago y de los ligamentos es tejido conectivo. O sea, tiene una función de sostén, tiene una diferenciación celular muy grande, es el mayor constituyente de los tejidos del organismo. O sea, el organismo en todos lados tiene tejido conectivo porque justamente, como lo dice su nombre, conecta distintos tipos de tejido. El tejido adiposo, que son las grasas, la grasa que tenemos, no sé, en la cola, en el pecho, en los brazos, en la panza, ese que tanto odiamos, es tejido conectivo. La sangre, digamos, los componentes de la sangre también son tejido conectivo. Las células que conectan bajo la piel con las arterias y con las venas también se llaman son tejido conectivo. O sea que fíjense la cantidad de diferentes tipos de células que puede llegar a tener este tejido, pero hay algo que las distingue, además digamos, del tejido epitelial, y es que estas células entre ellas tienen más espacio en más componentes intercelulares, o sea, tienen más espacio entre las células, y eso justamente es lo que les da esta capacidad de conectarse, ¿sí? Liberan algunas células de los tejidos conectivos, liberan muchísimo para afuera, y es por eso que se forman distintas formas o distintas matrices, digamos, diferentes componentes dentro de lo que es cada tejido. Por ejemplo, el cartílago, si se fijan, tiene células, pero están las células adentro de una matriz, o sea, están embebidas en este líquido que ellas mismas liberan, ¿sí? Y eso es el líquido intercelular, ¿está? ¿Va a pasar? Ahí va. Entonces, como les decía, las características generales es que tienen mucha sustancia intercelular, o sea, esto de que les digo una matriz extracelular. Cuando hablo de matriz extracelular, entienden, ¿no? Que es por afuera de las células. Sí, profe. Perdón, es que estoy admitiendo a Marcelo Julián Pajares, que no sé quién es. Tal vez sea una persona. Buenas, no sé quién acaba de entrar. El meet de esa persona es Marcelo Pajares, no sé quién sos. Bueno, le daremos el voto de duda. Bueno, ¿qué les decía? Les estaba diciendo que ustedes entienden cuando yo les digo que hay una matriz extracelular que es grande, o sea que hay mucho líquido por afuera de la célula que no es célula, ¿sí? Eso significa que hay mucha sustancia intercelular. ¿Se entiende? ¿Se entiende o ¿Cómo? no? ¿Qué? Que cuando yo digo que el tejido epitelial y el tejido conectivo se diferencian en que el tejido epitelial no tiene sustancia intercelular, o sea, es una célula al lado de otra, porque la idea es cubrir, y el tejido conectivo, como la idea es conectar, tiene mucha sustancia intercelular, o sea, tiene células, pero están separadas entre ellas, y lo que hay en el medio de las células es esta sustancia, ¿sí? No son células, lo que hay en el medio del tejido conectivo no es célula. ¿Sí? Sino que es la sustancia que esas células liberan. ¿Entiende eso?
Bien, la verdad más o menos no tanto. Ahora lo vamos a ver en una foto. El tejido conectivo, como les había dicho antes, está vascularizado. ¿Vascularizado qué significa? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa por el medio al tejido conectivo? Vascularizado, por ahí no conocen la palabra, pero si algo está vascularizado quiere decir que le pasan vasos sanguíneos por ahí. O sea, el tejido conectivo es el que tiene, es la primera capa de afuera para adentro que tiene vasos sanguíneos. O sea, cuando nosotros y nosotras queremos inyectar, por ejemplo, o tenemos que sacar sangre, vamos a sacar el tejido conectivo, ¿sí? No vamos a sacar de la piel, como habíamos dicho antes. Porque es la capa siguiente, ¿no? Claro, es la capa siguiente de la piel, exactamente. ¿Sí? Hay Interna. solamente dos tejidos conectivos que no tienen arterias ni venas ni capilares, que son el cartílago, que tiene mucha matriz extracelular, y la córnea, que es un tejido que tenemos en el ojo que nos protege el glóbulo ocular. Y las células derivan de células mesenquimáticas, que son mesodérmicas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando tenemos las primeras células de lo que va a ser un bebé, estas células se empiezan a diferenciar en tres capas? Está la capa interna, que se llama endodermo, la capa del medio, que se llama mesodermo, y la capa externa, que se llama ectodermo. Bueno, todo el tejido conectivo viene de esa capa que se llama mesodermo, que es la del medio, ¿sí? Entonces, esto que les decía antes, ahora para que entiendan el tema de la matriz. Fíjense, acá estas figuritas violetas, ¿las ven? Las que están acá atrás, en la imagen de atrás, la Sí se rosa. ven. Sí se ven. Ven que tienen los círculos violetas. Esos círculos violetas son los núcleos. Y alrededor de los núcleos, fíjense que no hay tantas células. Porque cuando veo un núcleo es porque hay una célula ahí, ¿sí? Entonces, estas células están todas juntas como en el epitelio. ¿Se acuerdan que el epitelio era uno al lado del otro, ordenados, perfectos, alineados incluso? ¿Acá qué pasa con el tejido conectivo? ¿Están tan cerquita las células una de otras? No, están separadas. No. Están separadas, están lejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el tejido conectivo no tiene células una al lado de la otra. Tiene una célula matriz extracelular y después hay otra célula y hay más matriz extracelular. Por eso yo les digo, la sustancia intercelular, o sea, entre las células, es grande, ¿sí? Hay bastante distancia entre célula y célula. ¿Por qué? Porque la función del tejido conectivo es conectar la piel con, no sé, por ejemplo, el tejido de los intestinos con la sangre. Entonces tiene que pasar el alimento por ahí, ¿sí? Si tiene que pasar por capas de células, va a tardar más. Entonces el tejido conectivo, la idea es que sea más laxo, ¿sí? Que tenga menos células dando vueltas por ahí. ¿Se entiende eso ahora sí? ¿Quedó ¿Cómo más dijiste? claro? Sí. Que el tejido conectivo tiene más sustancia intercelular, porque justamente tiene que unir o conectar, o se tiene que unir, conectar los demás tejidos entre sí. Entre todas las funciones que tiene, ¿sí? No tiene solamente una función, tiene varias, pero por ahí la que primero se vio fue la de conectar tejidos, ¿sí? Entonces, acá les cuento un poco las funciones que tiene. Por un lado tiene una función mecánica, o sea, sostiene, el cartílago sostiene, ¿sí? Nos sostiene la nariz para que no se nos caiga para acá, o las orejas, pero también en las piernas tenemos un montón de cartílago que nos ayuda a pararnos. Fija los músculos, ¿sí? Los tendones son, digamos, este tejido conectivo que une el músculo nervioso, el músculo con el hueso, por ejemplo, envuelve los órganos, ¿sí? En cápsulas o los tabiques, por ejemplo. Eh, o sea, esta es la función mecánica, física, ¿sí? ¿Es el Sostiene colágeno, profe? el colágeno, Lo que da firme. el colágeno es liberado por células del tejido conectivo. Muy bien, sí. O sea, todo lo que sea sostén, fijación, envoltura es tejido conectivo. Es lo que nos da firmeza, o sea, que nos da forma al cuerpo.
Le da aparte, forma pero le da forma al cuerpo, pero le da como la forma blanda, ¿sí? Hablando en criollo. Le da como la forma blandita. Lo que le da forma al cuerpo son los huesos. No, Igual, ya sé, por eso le dije, aparte de los huesos, aparte de los estamos huesos, hablando de las membranas, ¿sí? claro. De las Pero, de capas. exactamente, pero ojo, porque los huesos también son tejido conectivo, ¿sí? O sea, justamente, el tejido de sostén es el tejido conectivo, quedémonos con eso. Es tanto el sostén blando como el sostén más heavy, que es el de los huesos, ¿está? Esa es la función mecánica, la función física. Y después hay una función de nutrición. Yo le puse ahí función nutricial, pero tiene una función de nutrición. ¿Por qué? Como comunica a los tejidos y a los órganos, es una vía de conexión, ¿sí? Es como, imagínense que entre el tejido del epitelio del intestino, que es el que absorbe los nutrientes, y los vasos sanguíneos, está el tejido conectivo, ¿sí? También sirve para circular los desechos hacia los vasos, para que vayan a los riñones, ¿sí? Almacena grasas, porque el tejido adiposo, la grasa que tenemos en el cuerpo, nos sirve para que nos sintamos mal porque, no sé, por algo, qué sé yo. La grasa que tenemos en el cuerpo sirve para que nos dé energía, ¿está? No sé, igual hay gente que, o sea, está bien, en realidad la grasa no te tiene que hacer sentir mal, es el estereotipo lo que nos hace sentir mal, no la grasa es buena. La grasa en el cuerpo, no en el corazón, porque eso no da un infarto, ¿sí? Pero lo que les decía, tiene una función de nutrición el tejido conectivo, porque los adipocitos, que son las células de la grasa, así hablando en criollo, esa grasa que almacenan los adipocitos es para que en el caso de que estemos en hambre o pasando hambruna, se libere esa grasa para tener energía igual, ¿sí? Por eso cuando uno no come se chupa, porque toda la grasa se empieza a usar en las funciones del cuerpo, ¿sí? Y el tejido conectivo mantiene todos los tejidos que no tienen vasculatura. Todos los tejidos que son avasculares son mantenidos por el tejido conectivo. Por eso también es tan abierto, por eso no tiene tantas células. Si tuviera tantas células sería difícil que el oxígeno pasara por difusión, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les dije? El oxígeno que entra a los pulmones y que después entra por los alvéolos y pasea por todo el cuerpo, llega al tejido conectivo que está cerca de la piel y el oxígeno que llega ahí se difunde hacia las células epiteliales, ¿sí? Porque no tienen capilares esas células. Entonces, la función digamos, ahora vemos todas las funciones, ¿sí? Además de tener una función mecánica de sostén, de fijación, también tiene una función de nutrición. ¿Por qué? Conecta tejidos, por ahí circulan los desechos, por ahí circulan los alimentos, ahí se almacena la grasa, los aminoácidos, el agua también, y además, como conecta... ¿Cómo? Estoy copiando. Despacito, así, copiamos. Y además, como conecta los órganos con los tejidos o los tejidos con otros tejidos, tiene la capacidad de mantener tejidos que no tienen capilares, que no tienen vasos sanguíneos. Acuérdense que el cuerpo humano, o sea, que nosotros nos podemos mover porque nos llega oxígeno a las células. Ese oxígeno lo usan las mitocondrias. Para que ese oxígeno llegue a las células, tiene que haber venas, arterias y capilares, porque si no, no llega. ¿Sí? El único tejido que no tiene vascularidad. ¿Capilares qué sería? Capilares son venas y arterias chiquitas. O sea, son cañitos muy, muy finitos. Por eso se llaman capilares. Se llaman capilares porque son más finos que el pelo. Wow. Y eso es una capa de células en forma de tubo. Es impresionante. Los vimos a los capilares igual, en alguna de las fotos de acá. Si no, después se los busco. Lo pueden buscar ustedes, capilar al microscopio. Es una capa de células de endotelio. Bueno. Bien, entonces, como les decía, tiene varias funciones. También tiene funciones de defensa. Por ejemplo, participan del proceso de inflamación en la respuesta inmunitaria, donde participan los glóbulos blancos. O sea, además de todo, el tejido conectivo participa del sistema inmune.
y también es responsable de la cicatrización, ¿sí? Esto de que hablábamos del colágeno, el colágeno es justamente el que permite que haya una cicatrización. Por ejemplo, ¿vieron que cuando nos lastimamos fuerte, no cuando nos lastimamos así nomás? Cuando nos lastimamos, cuando nos abrimos, ¿no? ¿Cómo es la cicatriz? ¿Es lo mismo que la piel? No, No, ¿vieron que es diferente? No, Parece claro. como una soldadura. Es más clara. sí. Es más clara, sí. Y a la vez dura, más Y a la dura. vez es más dura, exactamente. ¿Por qué? Porque el tejido de la piel es epitelio y el tejido de la cicatriz es conectivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando rompemos mucho el epitelio no se puede regenerar. Si lo rompemos mucho, si es un rasguño de gato, sí. Pero si es una herida grande, o sea, si es un, no sé, un clavo, no sé, o un cuchillo, ¿cómo? Un cuchillo, por ejemplo. Un cuchillo, una puñalada, qué sé yo, no pueden pasar una bala, no sé, algo así. Tremenda la profe. O cuando los niños, cuando a un niño le muerde un perro, por ejemplo, cuando te llevas puesto un vidrio, no, esas cosas pueden pasar. Y ustedes, Claro. y ustedes como enfermeros lo van a tener que atender seguramente, ese tipo de cosas. El proceso de cicatrización profunda, o sea que se rompe todo el epitelio, porque a veces en las heridas se rompe una capa superficial de epitelio. Por ejemplo, cuando se hacen las escaras, ¿vieron cuando un paciente está mucho tiempo acostado en la cama que hay que moverlo todo el tiempo? Sí, lo tenés que cambiar de posición porque si no se le forman escaras. Claro. Puede pasar en las personas Costras, más. exactamente. Esas escaras, si se forman, se pueden regenerar, porque en realidad la piel, en realidad la piel no está como abriéndose, ¿sí? En las escaras. Entonces, si se salen las escaras, esa piel se puede volver a regenerar, ¿sí? No es lo mismo que cuando hay un corte profundo que sobrepasa el epitelio y que es lo suficientemente grande o ancho para que no sea fácil que el epitelio se una. Y ahí es cuando la cicatrización es por parte del tejido conectivo y es por eso que queda más clara, queda diferente. El tejido de la cicatriz es diferente al tejido de la piel, ¿sí? Y muchas veces vieron que usan la gotita para unir los lados de las heridas. verdad. Sí, Bueno, sí. eso es para que el tejido epitelial esté más cerca y tal vez se pueda regenerar mejor. Pero si la cicatriz es muy grande y hay que hacer puntos, ya está, ahí la piel no se puede unir. ¿Sí? Entonces, o sea, tiene muchas funciones, ¿vieron? Además de las funciones que habíamos visto, la función mecánica de sostén, de fijación y la función nutricional, que es conectar diferentes tejidos, circular desechos, circular nutrientes. Además de eso, también participa del proceso inmunitario, o sea, del sistema inmune, y también de la cicatrización. Y además, esto no es todo, y además induce el desarrollo y la diferenciación de los tejidos. O sea, el tejido conectivo tiene células madre, o sea, madre entre comillas, porque no es que esas células pueden formar neuronas, pero sí tiene células que se diferencian mucho. ¿Se entiende esto, no? Lo que les estoy diciendo. Sí, profe. Ok. Fíjense, acá tenemos los principales tipos de tejido conectivo. A ver si puedo usar el puntero. Acá. Fíjense. Una cosita. O sea, si nosotros tenemos que clasificar al tejido conectivo, podemos clasificarlo en tejido conectivo inmóvil, o sea, que las células no se mueven, y en tejido conectivo migratorio o libre o móvil, ¿sí? Que son células que se mueven. Por ejemplo, el tejido sanguíneo, ¿se mueve o no se mueve? Sí se mueve. Sí, Sí, se mueve. El tejido óseo, o sea, los huesos, ¿se mueven? No. 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 O sea, acá hay primero hay que diferenciar el tejido conectivo en dos, que es si las células se mueven o si no se mueven. Las células que se mueven son las del tejido sanguíneo y las del tejido linfático, ¿sí? El tejido linfático es el tejido del sistema inmunitario, no sé si sabían. Se los cuento, igual. ¿Cómo? O sea, estos dos que tenemos acá, el tejido linfático es el del sistema inmunitario, es el que fabrica los linfocitos, glóbulos blancos y macrófagos.
que se mueven por la sangre. O sea, el sistema linfático es un sistema paralelo al sistema circulatorio. Es el de los ganglios. ¿Vieron cuando se nos inflaman los ganglios? Que siempre dicen, tengo un ganglio inflamado. Sí, Cuando sí, nos tocamos un ganglio de atrás de la garganta, estamos tocándonos el sistema linfático. linfático es de la parte de la garganta. Sí, pero el sistema linfático son tubos como el sistema circulatorio, vieron que están, o sea que por todo nuestro cuerpo pasan venas, arterias y capilares, que era lo que yo les decía. Bueno, también al lado de las venas y las arterias está el sistema linfático, que son como otras venas y son como otras venas que pasan al lado que tienen células especiales para el sistema inmune. Por eso no nos enfermamos siempre, porque tenemos una vía alternativa llena de antibióticos, por así decirlo. O sea, nos enfermamos poco. Convengamos eso, no nos enfermamos tanto. Bien. Esto se entendió, ¿no? Que hay dos tipos de tejido conectivo, que uno es el que se mueve y el que no se mueve, ¿está? A ver, se mueve, circula, ¿no? No es que tiene patitas y se mueve, sino que circula. Si las células son móviles. Bien. Esto quería decirles. El tejido conjuntivo normal, digamos, el que une, el que está suelto ahí, digamos. El tejido cartilaginoso, que es el que fija los músculos a los huesos y el que fija, digamos, el que funciona de estructura para algunas estructuras de nuestro cuerpo que no son hueso, pero son duras igual. Por ejemplo, los meniscos de las rodillas. O sea, el tejido cartilaginoso sirve para sostener, pero darle flexibilidad a ese sostén, darle elasticidad a las articulaciones. El tejido adiposo, que es la grasa, el tejido óseo, el de los huesos, el sanguíneo, que ya saben lo que es, y el tejido linfático, que es lo que acabo de explicar. Esos son como los principales, ¿sí? El tejido conectivo siempre tiene células de vida prolongada, o sea que las células viven mucho tiempo. Los huesos, gran ejemplo, los huesos siguen estando aunque nos muramos nosotros, o sea, es como que tienen mucho tiempo de y a veces la piel, ¿viste? de existencia. Viste que a veces la Sí, piel de la las piel a veces momias también igual. se queda. Pero eso es porque le hicieron un tratamiento, si no, no. Si no, la piel se degrada. Sí, las momias tienen un tratamiento bastante interesante. Bueno, en fin, lo que les quería comentar es que generalmente, no siempre, las células en general del tejido conectivo son de larga vida, ¿sí? No son como las las del epitelio, tal vez son menos, porque no sé si se acuerdan que siempre se está regenerando el epitelio, significa que las células no duran tanto, ¿sí? Hay algunas células del tejido conectivo que no duran tanto tiempo, que son las del sistema linfático. ¿Por qué? Ahí estas células funcionan solamente con la respuesta inmune, ¿sí? Entonces hay algunas células que van a morir prontamente, pero la mayoría de las células del tejido conectivo son de larga vida, son de vida prolongada. Las más características de estas células son los fibroblastos y los fibrocitos, que son los que forman las fibras del cuerpo, lo que les da tensión a cada una de nuestras... lo que le da tensión al sostener de tener como volumen. Los adipocitos, que son los que generan el tejido de la grasa. Los pericitos, células mesenquimáticas y las reticulares. Ahora de a poquito vamos a ver. Los macrófagos también son de vida larga, que son unas células del sistema linfático que sí son de vida larga. Y bueno, hay muchas más igual, no son solamente estas células. Pero vamos a empezar con las primeras. O sea, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo tipos de células del tejido conectivo, ¿sí? Si quieren anoten como título, tipos de células del tejido conectivo. Pues si no se van a perder. Porque ahora voy a empezar a decir un montón de nombres de células. Bien. Los fibroblastos, empecemos con las primeras. Los fibroblastos. Los fibroblastos, como ven acá, son células que forman huevo frito con una especie de papas fritas por afuera. Perdón, tengo hambre y pienso en comida. Malísimo lo mío. Bien, fíjense. Los fibroblastos tienen una forma estrellada
y por afuera le salen fibras de colágeno, ¿sí? O sea, lo que hacen los fibroblastos es producir colágeno. El colágeno es una molécula de sostén. El colágeno no es un tejido. El colágeno no es una célula. El colágeno es una proteína de sostén, ¿sí? O sea, los fibroblastos lo que hacen es producir colágeno, ¿está? También producen elastina, que es otra proteína que también es lo que le da la elasticidad. El colágeno da como la tensión y la elastina da la elasticidad, ¿sí? Esto por ahí para Porfi y para Jorgelina que están dedicándose o tal vez trabajan de cosmiatras, también tal vez les haga ruido esto que les estoy diciendo, ¿no? El colágeno, que es para la tensión, para que como que la piel esté tensa, por ejemplo, que en realidad no es la piel la que está tensa, sino que es el tejido conectivo que está abajo. Sí. Fibroblastos, ¿cómo has dicho que dijiste en el principio de fibroblastos? El fibroblastos son células que están inmaduras, que cuando cumplen su función, que es producir mucha matriz extracelular, se transforman en fibrocitos. ¿Sí? O sea, el fibroblasto es una célula estrellada que produce colágeno, elastina, que produce matriz extracelular, que produce ácido hialurónico también, que es un elemento bastante importante para la formación de tejido conjuntivo. Y una vez que produjo todo eso, se transforma en otra célula, que se llama fibrocito. ¿Sí? Los fibroblastos son inmóviles por completo porque tienen cachos de colágeno saliéndole por los costados, no se pueden mover. Y están abajo los fibroblastos están rodeando los vasos sanguíneos, o sea, alrededor de todos los vasos sanguíneos hay fibroblastos, y por abajo de la dermis, o sea, en el tejido conectivo. En el tejido conectivo hay muchos fibroblastos porque son células del tejido conectivo, ¿sí? ¿Fibroblastos hay alguna duda? Son los que hacen el colágeno del tejido conectivo, ¿sí? Quédense con eso. El tejido conectivo tiene colágeno y ese colágeno lo hacen los fibroblastos. Después están los fibrocitos, que los fibrocitos son la diferenciación de los fibroblastos. Si se fijan acá, los fibroblastos son mucho más grandes que los fibrocitos, son más delgaditos. ¿Son los que hacen el colágeno del tejido conectivo? ¿Los fibroblastos? Los fibroblastos son los que fabrican el colágeno en el tejido conectivo. Sí. Vale. Después están los fibrocitos, que son fibroblastos que se maduraron, ¿sí? Y están rodeados por tanto colágeno que parecen como que están apretadas las células en los fibrocitos, ¿sí? Nada, o sea, el fibroblasto maduro se llama fibrocito, ¿sí? O sea, siguen haciendo colágeno, están rodeados por fibras de colágeno, pero quedan ahí trabados, ¿sí? Después están los adipocitos, que son células que almacenan triglicéridos. Los triglicéridos son las grasas, tienen aspecto como de globo. Fíjense que en la foto parece que hay burbujas rosas. Y si se fijan, adentro de las burbujas estas que les contaba, hay como unas bolitas violetas. Esas son el núcleo. El núcleo de las células en los adipocitos está aplastado por la grasa, ¿sí? Por eso se ve como todo blanco, ¿ven? Que parece una esponja. ¿Cómo? Parece como un tejido esponjoso, ¿vieron? Los núcleos de los adipocitos están como corridos por la grasa, por eso tienen este aspecto globuloso con algunos puntitos violetas. ¿Lo ven? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, ¿para qué sirven los adipocitos? Para almacenar grasa, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante almacenar grasa? ¿Qué habías dicho de triglicéridos? Que los adipocitos almacenan triglicéridos, que son grasa. Ah. Ahora, ¿para qué sería importante almacenar grasa?
Para tener reserva de energía. Muy bien, para tener reserva de energía. Es fundamental tener almacenada grasa, ¿sí? Muchas veces cuando se dan inyecciones también se dan por medio de los lugares grasosos, ¿sí? O cuando, por ejemplo, el implante, el chip, ¿vieron que le ponen el chip anticonceptivo que le ponen a las chicas? Sí. Ese chip se pone en las células de los adipocitos, o sea, se pone en el tejido conectivo graso, para que no se mueva, porque los adipocitos, mal que mal, la grasa se queda en ese lugar siempre, no es que la grasa es móvil, sino que siempre se queda en el mismo lugar. ¿Está? Bajate. Fíjense, hay dos tipos de grasa. Una es la grasa parda, que es la que tienen los bebés. La grasa parda produce calor y es de alta energía, tiene muchas mitocondrias. Y la grasa blanca, que es la que tenemos los adultos, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Tenés como el músculo de golpe así. Silencialo mejor. ¿Cómo? Están hablando. Tiene el micrófono prendido, Fabricio, me parece que no. Claro. No, pero ellos están juntos y encima son estudiantes, así que no pasa nada. En fin, este tejido, el tejido adiposo, es parte del tejido conectivo especializado. O sea, además de que los tejidos son células que se juntan y que cumplen una función, dentro del tejido conectivo hay tejido conectivo especializado. Uno es el tejido adiposo, que es la grasa. Otro es el cartilaginoso, que es el cartílago, el óseo, el sanguíneo, el linfático y el hematopoyético, que el hematopoyético es el que produce algunos elementos de la sangre, ¿sí? También están los pericitos, que son células que se prolongan alrededor de los vasos sanguíneos, que es como que son los vigilantes del vaso sanguíneo, que todo esté bien, ¿sí? Tienen mucha actividad fagocítica, esto significa que si hay algún patógeno, si hay una bacteria pasando por la sangre, el pericito se lo lleva para adentro y lo destruye, ¿sí? O sea, es bastante importante el pericito. Y además son los que intervienen en las lesiones vasculares. Los pericitos están alrededor de los vasos sanguíneos, y cuando un vaso sanguíneo se rompe, es el que regenera ese vaso sanguíneo, ¿sí? Perdón que la interrumpa, profe. ¿Son los que intervienen en qué? Intervienen en la reparación vascular. Vascular significa de los vasos sanguíneos. Intervienen en la reparación de los vasos sanguíneos y regulan el flujo sanguíneo. O sea, los pericitos están alrededor no de los capilares, sino de los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Qué? ¿Está? Bien. Después tenemos a las células mesenquimáticas. Les estoy diciendo un montón de tipos de células, ¿vieron? Hay muchos tipos de células. Esto es para que se saquen la idea de que la célula eucariota siempre es igual. Fíjense, todas estas células que les estoy mostrando son diferentes, ¿sí? Ahí no les había mostrado los pericitos. Estos son vasos sanguíneos, fíjense. Acá en el medio de este círculo está la sangre y alrededor del vaso sanguíneo, pasando el endotelio, se ven los pericitos. O sea, esto es para mostrarles un poco que las células no son todas iguales. Y justamente porque estamos divididos en tejidos, no son todas iguales las células. Después están las células mesenquimáticas, que son como células madre, en el sentido de que se diferencian muchísimo. Tienen forma de estrella en general y se diferencian en varios tipos de células. En los huesos, en cartílago y en grasa, en adipocitos, se pueden diferenciar, ¿sí? Son más chiquitas que los fibroblastos. ¿Se acuerdan que los fibroblastos eran los que originaban el colágeno en el tejido conectivo? Y son las precursoras de los fibroblastos. O sea, antes de que exista un fibroblasto que encima que es el que produce colágeno,
tiene que haberse diferenciado una célula mesenquimática, ¿sí? Son como las células madre del tejido conectivo. Eso es, lo que quiero que se queden es eso, que todo el tejido conectivo desciende de estas células, que son con formita de estrella, ¿sí? Después están las células resticulares, que son muy parecidas a los fibroblastos, o sea, que fabrican colágeno también, pero que están en otro lado, están en la médula ósea y en los órganos linfáticos. ¿Anotaron? No, o sea, no hay mucho que decir respecto a las reticulares. No, eso último que dijiste me re perdí. Que lo que hacen es, tienen un rol importante en los órganos linfáticos y en la médula ósea, porque las fibras que fabrican no son, el colágeno se organiza de varias maneras. El colágeno es esta proteína que se organiza de varias, como les decía, se organiza de varias maneras. Imagínense que el colágeno es como un hilo, ¿sí? Ese hilo, o un alambre tal vez, o tal vez esto. Imagínense que el colágeno son estos palitos de acá, ¿sí? El colágeno puede estar en los tejidos, puede estar tenso o puede estar todo enmarañado, ¿sí? La forma enmarañada del colágeno es en forma de red, es como que hay una red de colágeno y eso le da una propiedad diferente al tejido, ¿sí? No es lo mismo tener todo el tejido juntito y ordenado que tenerlo todo desordenado en forma de red. Y esa red es la que forman las células reticulares. Por eso decía, los fibroblastos ordenan el colágeno de una manera muy plana, muy ordenada, y las células reticulares ordenan el colágeno más enmarañadamente, lo cual sirve para otras cuestiones, ¿sí? Por eso están en los órganos linfáticos y en la médula ósea. O sea, los ganglios tienen células reticulares. Y si se fijan, los ganglios se pueden inflar. En cambio, los fibroblastos que dan origen al colágeno, los tejidos más duros, por ejemplo, el tejido conectivo, por ejemplo, si yo me aprieto el dedo, veo que hay resistencia, hay tensión, significa que hay un colágeno que está muy ordenado. ¿Me hago entender? ¿Qué dijiste? ¿Qué tienen las células reticulares? Los Las ganglios. células reticulares también fabrican colágeno, pero lo fabrican más desordenado y están en los ganglios y en la médula ósea. Vale. Después están los macrófagos. Chicos, todas estas células son de tejido conectivo nomás, ¿sí? O sea, fíjense, todas estas células son de un solo tipo de tejido. Los macrófagos son fundamentales para el sistema inmune, ¿sí? Son los que atacan a las bacterias cuando las bacterias ingresan al cuerpo, son los que atacan a los patógenos, a los parásitos, a las bacterias, a cualquier cosa extraña que se meta en el cuerpo, son estas células las que atacan. Ahora, si yo les digo atacan, ¿son móviles o son inmóviles? Inmóviles, porque Móviles. quedan fijos. No. Perdón, sí, estos sí son fijos. Hay macrófagos que son móviles y hay macrófagos que son inmóviles, ¿sí? O sea, hay algunos macrófagos que están ahí siempre en el mismo lugar y hay algunos que se mueven. Eso es una gran diferenciación que me había olvidado de decir. Bien, entonces esto es lo que decía. Y después están las células móviles o migratorias, que son varios tipos de células, ¿sí? Estas son las células que aparecen muchísimo en los análisis de sangre, que se originan en la médula ósea, estas células, y circulan por toda la sangre buscando patógenos, ¿sí? Cuando reciben un estímulo, estas células se dirigen, o sea, estas células viajan por la sangre, ¿sí? Todo el tiempo, están por la sangre todo el tiempo, o sea, son re móviles porque viajan por la sangre. Cuando hay un estímulo, por ejemplo, un macrófago fijo descubrió una bacteria en una herida, entonces le manda una señal a las células de la sangre para que vengan a ese lugar de infección, ¿sí? Entonces, una vez que estas células, que son móviles, estaban en la sangre, pasan a el tejido conectivo, que es donde seguramente esté la bacteria, porque las bacterias, ¿cómo pueden entrar a nuestro cuerpo? Por heridas. Por heridas, pero también porque otros lugares. Por
por así aberturas como la boca, la nariz. Por la boca, por la nariz, ¿sí? O sea, las bacterias pueden entrar por cualquier abertura. Entonces, Por los ojos. fíjense, por los ojos. Entonces, cuando entra una bacteria al torrente sanguíneo, termina en el tejido conectivo, la bacteria. ¿Sí? Es como que estaciona en algún lugar del tejido conectivo. Ahí hay macrófagos fijos que la identifican y avisan a las células móviles del sistema circulatorio que están dando vueltas por la sangre, que vengan porque hay que asesinar una bacteria que nos quiere invadir, ¿sí? Entonces, una vez que esa señal se manda y estas células móviles ingresan al tejido conectivo, no vuelven al tejido sanguíneo, sino que se mueren ahí. Por eso yo les decía que no todas las células del tejido conectivo son tan longevas, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, las células móviles pueden ser muy longevas si no tienen que usarse. Si algún macrófago las llama para que actúen sobre el tejido conectivo, no pueden volver a la sangre, ¿sí? Entonces, estas células del tejido conectivo pueden tener la vida más corta, ¿sí? Pueden estar dando vueltas toda la vida por la sangre, si es que una persona no se enferma, pero solemos enfermarnos, por lo cual tienen un fin, ¿sí? ¿Se entendió esto? O sea, que el tejido conectivo tiene varios tipos de células. La idea de que haya tejido conectivo es que haya fijación, que haya sostén. Ese sostén se logra gracias a las fibras de colágeno y elastina que forman los fibroblastos, que después se transforman en fibrocitos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, otra de las funciones del tejido conectivo es generar las condiciones inmunitarias para que no nos invadan patógenos. Entonces, en el tejido conectivo hay macrófagos fijos que identifican los patógenos. Patógeno, entre paréntesis, es cualquier ser vivo que nos pueda traer una enfermedad o cualquier elemento externo que nos pueda enfermar, una bacteria, un virus o un parásito. Los macrófagos sirven para identificar patógenos, ¿sí? Entonces, una vez que un macrófago fijo identificó un patógeno, llama a los otros elementos del sistema inmunitario que viajan por la sangre para que destruyan al patógeno entre todos, ¿sí? Eso es otra de las funciones del tejido conectivo. O sea, hasta ahora vimos dos, la de sostén y la de defensa. Tenemos una tercera función que había mencionado antes, que es la de almacén de nutrición, o sea, la grasa que es tejido conectivo almacena nutrientes que son justamente lípidos, que son lípidos, ¿sí? Entonces, tenemos esta tercera función del tejido conectivo, que estas células que almacenan grasa se llaman adipocitos. ¿Ven cómo vamos armando de a poquito las funciones del tejido conectivo? ¿Ven que son muchas? ¿Cómo dijiste eso de los hidratos de carbono? No, hidratos de carbono no, me confundí, lípidos. Lo que almacena el tejido conectivo en sus adipocitos, en la grasa del cuerpo, son lípidos, son triglicéridos. Dale. Que es nuestra, no sé, la panza, abajo de los brazos, la cola, o sea, donde hay grasa hay adipocitos. Y esa función la tiene el tejido conectivo, ¿sí? Y esa función es de nutrición, es de almacenamiento. Nada que ver con la función inmunitaria, ¿sí? Nada que ver con esto de no enfermarme, ¿sí? Fíjense la diversidad de funciones que tiene este tipo de tejido. ¿Van armando de a poquito los temas o les estoy hablando muy, muy rápido? Igual ya creo que es la hora. Sí, ya es la hora. Algo rápido. Qué triste. Rápido. Qué triste. Sí. Igual está grabando, así que cualquier cosa miramos Sí, de de nuevo el última lo video vuelven a ver. Lo vuelven a ver hasta que lo entiendan. No, mentira. Bueno, entonces creo que voy a cerrar con esta diapositiva para que tampoco se les haga tan largo. Total, tenemos 3 clases para ver todos estos temas, así que creo que podemos darnos el lujo, entre comillas. Entonces, lo que les quería decir es esto. ¿Se acuerdan que yo les dije? Las células mesenquímicas son las que se diferencian en todos estos tipos de células fijas, ¿sí? Las células mesenquimáticas son como las células madre del tejido conectivo. ¿Qué forman las células mesenquimáticas?
Condroblastos, que forman condrocitos, que, perdón por la palabra, que estas palabras forman cartílagos, básicamente. Los condrocitos son células que fabrican cartílago. Las células mesenquimáticas también se diferencian en adipocitos, que son los que hacen la grasa, se diferencian en fibroblastos, que son los que fabrican colágeno, son los que Los fabrican conglositos, células los mesoteliales. conglositos, ¿Qué? los conglositos, ¿a qué fabrican? Fabrican cartílago. Dale. Gracias. De nada. Fabrican células mesoteliales, que son células de mesotelio, no importa, no voy a explicar lo que es el mesotelio, que también forman células endoteliales, que tampoco voy a explicar lo que es el endotelio. En realidad son los recubrimientos internos, el mesotelio son, por ejemplo, los recubrimientos digamos, de una capa media. Y después también fabrican osteoblastos, que son los que fabrican los huesos, ¿sí? O sea, fíjense, de la misma célula se puede fabricar cartílago, células almacenan grasa, colágeno y elastina, y huesos. O sea, esa misma célula se diferencia en todas estas. Por eso se explica esto como un árbol genealógico, ¿vieron? Un solo tipo de célula tiene la capacidad de especializarse en todos estos tipos de celulares. A ver, una vez que se especializó la célula no puede volver para atrás, ¿sí? Ya está. Pero por eso, y lo interesante es que en nuestro cuerpo adulto nosotros tenemos estas células. No es que solamente las tienen los bebés, ¿sí? Y después tenemos las células hemopoyéticas, que son las que fabrican las células de la sangre, que son las células móviles. O sea, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Hay dos tipos de células dentro del tejido conectivo. Unas son las que están fijas y otras son las que son móviles. Entonces, las que están fijas las fabrica un tipo de células y las que son móviles las fabrica otro tipo de células, ¿sí? Las hemopoyéticas fabrican monocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos, y eritrocitos, que son los glóbulos rojos. No espero que se aprendan estos nombres, es ilustrativo, ¿sí? Y bueno, nada, creo que estaría bueno parar acá, porque además se me fue la hora. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Dudas? ¿Hay? Sí, seguro. Muchas. Me encanta porque venían así preguntando poco y ya está. ¿Hay alguna duda o paro la grabación acá? Sí, está bien. Igual yo voy a ver el video de vuelta. Seguramente. Sí, sí. Profe,